Bienvenidos al Congreso de la Sociedad Española de Cardiología, el Congreso del año 2019, y creo que somos afortunados porque en el mismo día, en medio del Congreso, ha salido publicado en la Revista Española de Cardiología el documento sobre recomendaciones para mejorar el control lipídico. Es un documento de consenso de la Sociedad Española de Cardiología con las secciones de críticos, rehabilitación, cardiología clínica y también con profesionales de la Sociedad Española de Aterosclerosis y de Atención Primaria. Tenemos también el placer y la suerte de contar con nosotros con Carlos Escobar, que es el primer firmante del documento que estoy seguro que va a tener una repercusión desde el punto de vista práctico muy importante. La primera pregunta, lógicamente, es preguntarte, ¿crees que llega el documento en el momento más apropiado, en la actualidad, después de la presentación de las guías europeas, en el que hay un cierto grado, no sé si de confusión, pero un cierto grado de interés por clarificar desde el punto de vista práctico el manejo de estos pacientes? Bueno, yo creo que llega el momento, justo en el Congreso de la Sociedad Española de Cardiología, para presentar un documento que creo que es importante. Nosotros sabemos que el colesterol es un factor etiopatogénico de la aterosclerosis, cuanto más bajo mejor y cuanto antes se consiga, y este documento lo que pretende es eso, desde la Sociedad Española de Cardiología, tratar de dar una serie de recomendaciones a todos los médicos para, en prevención secundaria, lograr los objetivos de control lo antes posible en nuestros pacientes y de esta manera mejorar el pronóstico. Han salido publicadas recientemente las guías de práctica clínica, que ya han tenido ocasión de leerlas, pero el enfoque de este consenso es un poco diferente. El enfoque es que sea manejo práctico, es decir, tener mi paciente delante y, siguiendo estas recomendaciones, saber qué es lo que tengo que hacer para que mi paciente salga de la consulta con el tratamiento adecuado para conseguir los objetivos de control y de esta manera mejorar su pronóstico. Muy bien. Indudablemente, seguro que va a tener una utilidad extraordinaria. La pregunta es, ¿cómo surgió esta idea? ¿Ha habido algún documento? ¿Salieron las guías americanas? Y hay también un documento de la Sociedad Española de Aterosclerosis. ¿Cómo salió esta idea para crear este documento que indudablemente ha llegado en el momento absolutamente más práctico? Surge de varias cosas. Por un lado, nosotros tenemos guías de dislipemia anteriores, también tenemos la del 2016, pero a la hora de implementarlo en la práctica clínica, realmente los porcentajes de control son excesivamente bajos, hay que mejorar mucho. El REPAR estaba cerca del 30% en Euroaspire, también un 32%, algo mejor en España, pero también eran centros seleccionados que había mucha rehabilitación cardíaca, que hay un control más estricto en general. Entonces, sabemos que están las guías, pero que luego no se aplican de manera práctica. Por otra parte, tenemos otros consensos en otros lugares del mundo que tratan de hacer una aplicación práctica. Por ejemplo, está el consenso francés, que digamos que sería un embrión de lo que nosotros tenemos ahora. Lo que pasa es que nosotros lo hemos actualizado y lo hemos mejorado para hacerlo todavía más práctico. Entonces, con todo eso, necesitábamos, desde la Sociedad Española de Cardiología y desde las tres secciones implicadas, hacer algo más para que realmente, de una vez por todas, tengamos a nuestros pacientes controlados y de esta manera podamos reducir el reinfarto, las muertes. Muy bien. ¿Podría resumirnos muy brevemente cuál es un poco la estructura del documento, cuáles son los puntos que tú recomendarías ir sobre ellos para que para el lector sea lo más atractivo y más práctico posible? Sí, en primer lugar estamos hablando de pacientes en prevención secundaria, cualquiera de que sea la afectación vascular, fundamentalmente cardiopatía isquémica, pero valdría para cualquiera. Pues es básicamente lo que hacemos en la práctica clínica. Primero, estratificar el riesgo. Es verdad que estamos hablando de prevención secundaria y luego comentaremos un poco alguna diferencia que hay con las guías de práctica clínica. Pues primero, perfilar mejor el tipo de paciente que tenemos para exactamente ver cuál es el objetivo terapéutico, que por supuesto en el de mayor riesgo nosotros también coincidimos con las guías, que es menos de 55 miligramos de cilitro. Luego también nos basamos en el tratamiento, porque muchas veces las guías tienes que optimizar o te hablan de un 50%, pero con respecto a la reducción basal nosotros tenemos en cuenta el tratamiento que tiene el paciente y el colesterol que tiene en el momento en el que tú ves al paciente en ese momento. Y con todo eso lo que se hace es una serie de recomendaciones, pero no recomendaciones de añade ezetimiba o añade
inhibidores, no, sino exactamente dentro de las opciones que te permiten reducir el colesterol para lo que necesites, exactamente qué es lo que tienes que hacer. Pues una estatina potente o mantener la estatina potente, o una estatina potente con ezetimiba, o añadir inhibidor PCSK9 dependiendo de las características del paciente, individualizando mucho cada paciente, pero sobre todo que sea rápido. Nuestra intención es que sea que no tardes un montón en saber lo que tienes que hacer, sino que con una vista rápida, en pocos segundos, sepas exactamente cuál es el tratamiento que necesita tu paciente dentro de las distintas opciones que tenemos en el mercado. Las guías europeas han sido publicadas hace exactamente un mes y medio y han supuesto realmente una revolución en el manejo de los pacientes con dislipemia. ¿Cuáles son los aspectos más parecidos, las similitudes y cuáles son las diferencias con respecto a las guías europeas? Bueno, las similitudes, por supuesto, estratificar el riesgo cardiovascular, ver el tratamiento, el colesterol que lleva y los objetivos que nos marcamos. Sí tenemos algunas diferencias, porque esto hay que tener en cuenta que llevamos trabajando un tiempo. No es que lo hayamos hecho justo después de las guías, sino que lleva bastantes meses de trabajo para ponernos de acuerdo, analizar las evidencias científicas de los distintos ensayos clínicos. Los más importantes, más recientes sería pues, el Improver, el Fourier, el Odyssey y también otras recomendaciones que salieron de otras guías, por ejemplo americanas, que también hablaban de riesgo cardiovascular extremo. Nosotros, aunque estemos hablando de prevención secundaria, y las guías europeas las ponen todas en el mismo saco de riesgo cardiovascular muy elevado. También es verdad que hay algún paciente que no queda claramente estratificado en las guías europeas. Por ejemplo, el paciente que en el TAE coronarias tiene lesión de un vaso y está sintomático, ese no queda claro qué riesgo cardiovascular tiene. Nosotros lo que hacemos es prevención secundaria, una serie de características clínicas, diabetes, insuficiencia renal, 2 o más infartos, polivascular, etcétera, y una serie de características. Si cumple alguna de esas características, nosotros hablamos de riesgo extremo, es decir, que hay que conseguir ya el control del objetivo y ser muy estrictos, y luego aquel paciente de prevención secundaria que no tenga ninguna de esas características, pues se considera riesgo cardiovascular muy alto. Entonces, en los de riesgo extremo, nosotros mantenemos el menos de 55 miligramos de cilitro. Por supuesto que hablamos de las estatinas como tratamiento de base, de la ezetimiba en el siguiente paso y inhibidores PCSK9, pero nosotros lo que nos planteamos, porque si uno ve las guías parece como muy escalonado, es decir, que hasta que no termino con las estatinas a la dosis máxima tolerada, parece que tengo luego ya la ezetimiba, o sea, muy en escalón. Nosotros lo que decimos es, no, mira, si lo que necesitas es un 65% de reducción del colesterol, porque necesitas menos de 55 y el colesterol del que parte es X, entonces, si necesitas 65, las opciones terapéuticas que tienes en el mercado que te producen ese 65% de reducción son estas, y dentro de estas, escoge la que quieras. Si lo que necesitas es un 75, un 75, si lo que necesitas es un 50, pues un 50. Entonces, bueno, pues en ese aspecto somos más diferenciadores que con respecto a las guías de práctica clínica, porque precisamente nosotros somos pues, una aplicación mucho más práctica, ¿no?, que las guías. Las guías hay alguna cosa como que va un poco más lento, ¿no? Las guías hablan de que en el síndrome coronariano agudo a las 4 o 6 semanas tienes que volver a hacer algo, nosotros decimos no, en el momento que tú lo veas, haz algo para que el paciente esté controlado. Y si es un paciente de riesgo extremo, entonces a las 4 o 6 semanas le vuelves a ver, y si no tiene tan extremo, pues lo vuelves a ver tampoco mucho más tarde, 4 o 8 semanas, pero el caso es conseguir los objetivos de colesterol lo antes posible con las herramientas que tenemos en el mercado, que en un porcentaje muy elevado lo podemos conseguir, es decir, es inaceptable con los tratamientos que tenemos ahora, ese 30% o incluso aunque fuese el 50% que dice en España en Eurospy, eso es inaceptable teniendo en cuenta que si no controlamos a nuestros pacientes se mueren más. Y con respecto al documento, ya entrando un poco dentro de él, ¿crees que hay aspectos difíciles de trasladar a la práctica clínica diaria o es un documento de fácil asimilación y de fácil implementación? Es un documento corto. Evidentemente, nosotros sabíamos que iban a salir las guías este verano pasado y por lo tanto ahí van a explicar muy bien todos los estudios, todas las evidencias. Nosotros evidentemente lo que hacemos es un racional de por qué hacemos esas recomendaciones y contamos de manera sucinta los estudios y los objetivos que nos marcamos y por qué, pero no se trata de hacer una explicación de todos los estudios, cómo hacen las guías o de todos los problemas que puede tener, sino de una manera práctica, que yo tengo el paciente delante y esto es lo que tienes que hacer para que esté controlado. Es decir, lo que buscamos es la aplicación práctica, no un documento consenso muy extenso, unas nuevas guías, porque para eso ya están las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, que evidentemente, como Sociedad Española de Cardiología, también las asumimos. Es realmente, aunque hemos ido en paralelo, podríamos decir que es la aplicación práctica de las guías. Hombre, yo creo que puede ser tremendamente interesante. Yo creo que llega en el momento adecuado, por tanto,
creo que, en primer lugar o en último lugar, muchas gracias, Carlos, por estos momentos, y recomendamos indudablemente que este documento que ha salido publicado hoy en la Revista Española de Cardiología, recomendamos que sea leído porque desde el punto de vista práctico y de aplicabilidad va a dar muchas respuestas y va a ayudar indudablemente en una decisión que en el momento actual estamos, o es un camino que en el momento actual estamos empezando a caminarlo.